Mente Libres. Conducción, Horacio Bello, con la colaboración de Raúl Carrere, Gustavo Litterman, Pablo Cruz e invitados especiales. Buenas noches, amigos, amigas, un nuevo programa de A la Luz de Krishnamurti en nuestro nuevo ciclo 2022. Hoy estamos con Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Y con un invitado que ya ha estado en el programa. Hola, muchas gracias. Muchas Ortega, gracias por estar acá. Francisco, y estaremos luego con Gustavo como siempre. Bueno, hoy vamos a tratar de buscarle algunas variantes al programa en razón de la presencia de nuestro invitado, y vamos a terminar el audio, o de escuchar el audio que habíamos empezado a escuchar por intermedio de Edith Gross, un diálogo muy interesante entre Ikeda y Arnold Toynbee, un japonés budista y un tradicionalista inglés, historiador, hablando sobre el amor, la conciencia y todas las particularidades que tienen ambos conceptos respecto a la conducta humana y a la naturaleza y el origen de lo que es la conciencia y lo que sería el amor, ¿no? Y bueno, con un poquito con la excusa esta del amor y la conciencia, vamos a tratar de ubicar esta cuestión del amor y la conciencia desde una perspectiva quizás un poquito más sencilla que la que nos plantea el audio que vamos a escuchar después, y es: ¿somos conscientes que el amor es importante en la vida? ¿Y qué sería ser consciente de eso, no? Yo me preguntaba, muchas veces repetimos como un latiguillo determinados conceptos, pero no tenemos claro qué es eso que nos lleva a la búsqueda de aquello que hemos conceptualizado, pero que en la práctica, en la vida cotidiana, nos lleva a resultados distintos de los que hemos conceptualizado. Entonces habría, y lo voy a tratar de compartir tanto con Francisco como con Pablo, una diferencia entre lo que conceptualizamos desde nuestra supuesta conciencia y de lo que vivimos en nuestra vida real, y los conflictos que derivan de ese choque entre lo que creemos y lo que vivimos. Entonces, un poco también para ir redondeando aquello que estuvimos discutiendo, como ocurre muchas veces en la previa, ¿qué creemos que es el amor? ¿Y qué nos pasa en la vida que muchas veces la idea del amor se enfrenta con mucha crudeza a una realidad que es el desamor? ¿Qué pasa en la cabeza del ser humano para que exista esa diferencia tan marcada, tan curiosamente marcada? Bueno, la tiro acá en la mesa a ver quién quiere tomar la posta. Le damos la palabra al invitado. Bueno, muchas gracias. Un honor. Me tiraron un ladrillazo, como dicen en el fútbol, ¿eh? Bueno, te vamos a ayudar. Sí, por supuesto. En realidad, yo quiero poner algo, o sea, como principio, ¿no? Esto del amor. El amor es algo muy complejo para nuestra sociedad, en todos los ámbitos, todas las culturas. Pero me parece que se complica más cuando empezamos a teorizar sobre el amor. Cuando empezamos a teorizar, es como que le metemos cada uno nuestra cultura, nuestro parecer, nuestras vivencias, nuestras creencias, lo que nos han dicho nuestros padres. Entonces es como que tenemos un estándar de amor que tiene que ver con todo esto que dije anteriormente, más lo que leemos habitualmente o escuchamos en canciones de amor, ¿no?
y se nos mete en el inconsciente todo eso. Entonces es como que tenemos un estándar de lo que es el amor, a veces muy elevado, y es lo que hablamos un poco en la previa, que muchas veces cuando no cumplimos con esas expectativas que nos autoimponemos, sentimos que es un fracaso o que no sentimos un verdadero amor. Porque, ¿cuál es el verdadero amor en realidad? Es complicado, ¿no? Hay muchas teorías sobre esto. El verdadero amor es esto, es lo otro, y se nos llueven un montón de cosas y escuchamos un montón de poemas, de músicas, que hablan sobre el amor, y bueno, lo tenemos allá arriba, el amor en un pedestal, y me parece que es algo más sencillo. Sí, a veces son más lindas las canciones de amor que las relaciones de amor. Son ideales, Claro. a eso voy. O sea, nos plantean un estándar de amor, o sea, muy allá arriba, muy que no se puede alcanzar ese estándar de amor. Entonces nos sentimos, encima nos ponen la musiquita romántica, Claro. Le metemos los violines y todo lo que decimos, y entonces es como que si no sentimos eso, no es amor. Y yo creo que un poco pasa por la vivencia de cada uno, ¿no? O sea, qué es lo que siente verdaderamente. Y no esa cosa que por ahí nos metieron, que tenemos que sentir mariposas en el estómago. Y bueno, una infinidad de cosas que me parece que no existen. Claro. Yo le agregaría este ingrediente que no es solamente, digamos, vinculado exclusivamente al amor, creo que es vinculado a muchas otras cosas en nuestra vida, y es el nivel de condicionamiento que intoxica nuestras decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? Como vos describías, esta idea del amor es una pauta cultural, ancestral, histórica, que se inculca en nuestra supuesta conciencia y a partir de la cual salimos disparados para actuar en consecuencia. Eso creo que se aplica tanto al amor como ideal, como a muchas otras cosas de la vida, en la que conceptualizamos y luego cuando vivimos existe un abismo entre lo que nos pasa y lo que hemos idealizado. Entonces quizás no deberíamos exclusivamente relacionarlos con la idea del amor, y hago hincapié en esto, en la idea del amor, sino en todo aquello que no es producto de la realidad existencial y de la vida como realidad en sí misma. Y para ver qué es la vida tenemos que desarrollar nuestra capacidad de observar. Uh-huh. No tanto dejarnos llevar por la expectativa, sino poner el foco en lo que nos va pasando y poder comprender por qué nos va pasando lo que nos va pasando. Y para eso deberíamos tener la frialdad de separar lo que hemos idealizado de lo que nos ocurre. Y ahí es cuando entramos en digamos, en un callejón complicado, porque no todos estamos preparados y muchas veces hasta el más inteligente, entre comillas, cae en la trampa para observar las cosas tal cual son. Es decir, ver aquello que es más allá de lo que creemos que debe ser. Uh-huh. Claro, es ese antagonismo que existe entre las pulsiones y la realidad establecida por la cultura, por la sociedad, ¿no? Entonces hay una especie de confrontación. O sea, el amor, o sea, desde la pulsión es algo como muy Romeo y Julieta, ¿no? Claro. O sea, es una cosa fuera de la razón, que tiene que ver con el sacrificio, con la muerte en este caso. Para mí en particular, hablamos también antes que si hay amor no hay sufrimiento. Si se sufre no existe amor, pero bueno, algunos dicen que sí, que se sufre por amor, que se muere por amor. Y bueno, me van a matar los románticos. Para mí Romeo y Julieta fue un accidente, ¿no? O sea, se confundió
se creyó que se había muerto cuando se mató y bueno, se armó un lío bárbaro. Le sacamos un poco los violines a lo que te decía esto de Romeo y Julieta. Claro. Pero está muy metido en otras cabezas lo de Romeo y Julieta, ¿no? Esto a veces es como que existe esa cosa de morbosidad, ¿no? Hay un tema, no me acuerdo de quién, que habla, dice que escuchamos canciones tristes para sentirnos mejor. Vos que sos más joven por ahí, le enganchás el autor. Y por ahí es verdad, ¿no? O sea, escuchamos canciones tristes y sufrimos y nos acordamos de aquella chica por ahí en la niñez, en la adolescencia, con la cual era ese amor que ella no sabía que yo estaba de novio con ella, ¿no? Entonces, y nos acordamos de eso y nos revolcamos en esa alfombra por ahí mullida de amor que nosotros creemos. Y no es así. Entonces, pasa a suceder esta cosa de la confrontación, ¿no? De la expectativa y la realidad. Bueno, ahí también entra a terciar otra cuestión que es las carencias que tenemos y la sustitución por la carencia justamente con una imagen que construimos en nuestra mente y nos dirigimos a una idea que está solamente en nuestra mente, que tiene que ver con lo que vulgarmente se llama nostalgia, ¿no? Uh-huh. Entonces yo construyo algo, me imagino y me voy de mi realidad, porque mi realidad es repetitiva, vulgar, no me motiva, entonces eso es mucho más placentero. Claro. Entonces construyo una serie de cosas que le dan, digamos, el tono más disfrutable a lo que me dirijo en mi mente. Pero siempre es mi mente, mi construcción y mi realidad. Hay una lucha permanente entre eso, que es la realidad, y lo que creo que debe ser. Y el efecto químico que produce eso, ¿no? Porque hay todos esos pensamientos disparan una revolución emocional que se termina transformando en un proceso químico que uno lo siente visceralmente. Sí. Entonces, si uno termina alimentando eso en una especie de círculo vicioso, porque en ese sentir visceral se produce lo más cercano a lo que le podemos llamar vivir, ¿no? Si no conocemos otra forma de vivir, lo único que podemos pretender como vivir es ese sentir, ese inundarse de ese efecto químico que empieza desde lo psicológico, pero bueno, como todo está conectado, todo está alineado, termina cayendo como una cascada. Claro, y la pregunta, digamos, del millón sería, ¿y qué tiene de malo? Entonces sería bueno preguntarse, ¿tiene algo de malo eso? Y yo tengo una respuesta personal. Creo que lo que tiene de malo es que inexorablemente te vas a enfrentar tarde o temprano con tu propia realidad. Y en ese enfrentarte con tu propia realidad, cuando más fantasíes, más vas a sufrir el choque. En la medida que tu fantasía sea más limitada, el choque con la realidad va a ser mucho más tenue, más amortiguado, y te va a permitir, porque al ser más doloroso, vas a tener más herramientas para comprender lo que te pasa. En cambio, si el choque es violento, el dolor es profundo y en el dolor es difícil comprender. Pero bueno, son alternativas que tienen que ver con la cultura en la que estamos inmersos. Porque no nos olvidemos que este amor romántico al que hacía referencia Francisco es una construcción circunstancial de una cultura determinada. Hay pueblos y hay culturas y hay historias de otras culturas justamente que ni siquiera saben lo que es el amor romántico y que viven desde el comienzo de su existencia hasta el final sin saber lo que es el amor romántico. El amor romántico es una construcción cultural de una época determinada, quizás por una necesidad política, económica y social para satisfacer determinadas pautas, pero
que el amor en el sentido más profundo quizás tenga un alcance mucho más abarcativo y que tiene que ver no solo con la pareja, sino con todas nuestras relaciones. El amor como acto de comprensión y de respeto al otro es lo que nos puede dar permanencia y le puede dar calidad a nuestra vida. Y quizás eso sea el lugar por el que tenemos que transitar. Sí, es posible, es posible. Antes quiero, Gustavo Cerati es el que dice, escuchamos canciones tristes para sentirnos mejor. De paso le explicamos a la audiencia que soy una persona mayor, que algunas cosas se me descuelgan, se me olvidan, y bueno, después las recuerdo. Y Gustavo Cerati, ya que lo trajiste a colación, es un ejemplo claro también de esa vida complicada, porque su vida personal tenía mucho que ver con este conflicto, ¿no? Pero ya sería otra cuestión. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que me parece, aquí somos 3 personas y los 3 tenemos una opinión diferente de lo que es el amor, que pasa un poco por lo que decía Pablo, ¿no? Por esa construcción psicológica que se nos va haciendo en el inconsciente, que se viene imprimiendo de vaya a saber desde cuándo, y se va alimentando durante nuestras vidas, que después se reflejan en algo químico que se siente en el cuerpo, que es esa especie de nerviosismo, de alegría desmedida, esa cosa de imaginar cosas inimaginables. Y sucede que cada uno sentimos de manera diferente. Cada uno sentimos de manera diferente. O sea, sin tener en cuenta por ahí otras culturas. Aquí somos 3 personas que vivimos en una misma sociedad y tenemos un concepto distinto de lo que es el amor, porque es lo que vivimos, ¿no? También amor no es estar con alguien, amor es el amor al trabajo, el amor a lo que uno hace, el amor a la vida, el amor al prójimo, ¿no? Hay un montón de actos de amor que por ahí son más comunes que ese sentir de estar con el otro. Es decir, por ahí se puede tener un pensamiento más multitudinario de lo que sería eso, ¿no? Del amor al trabajo. Pero de alguna manera me parece que siempre en todas esas clases de amor está metido el sacrificio, ¿no? O sea, porque el amor al trabajo es el sacrificio, es el levantarme temprano. ¿Y quién dijo que yo me tengo que levantar temprano y sacrificarme, es otro tema. Ir a la cruz por el trabajo, porque amo mi trabajo? Yo amo mi trabajo y qué sé yo, puedo trabajar 3 horas por día, ¿no? Sí, la idea del sacrificio también es una construcción judío-cristiana muy compleja que traemos de arrastre y que también hay que tratar de desarraigar porque es un mito que nos hace mucho mal. Inclusive hay tratados, ¿no? de psicología que hablan de amor y sufrimiento, ¿no? Amor y sacrificio. Yo en particular no estoy de acuerdo, ¿no? Yo sí digo, por ahí es un poco más espiritual mi teoría, que tiene que ver, o sea, si hay amor, hay amor. No hay muerte, no hay desgracia, no hay sacrificio. Sí es, también lo hablábamos con anterioridad, eso de saber negociar, saber ceder, saber perder también es amor. Porque saber aceptar. Saber aceptar, saber escuchar al otro, saber respetar los silencios, saber respetar la individualidad, que también lo hablábamos. Eso es un acto de amor. Ya sea con alguien que uno quiere estar en pareja o con un amigo, ¿no? Y claro, es aplicable también a eso. Es aplicable. Pero bueno, es esa cosa que uno siente, ya sea por un amigo, por una pareja, una mujer, un hombre, que nos da esa reacción química que por ahí nos hace sentir placenteros. Y lo importante, me parece, es que sea durable eso placentero. Claro. Y me parece que ahí también entran otras cosas, otros condimentos, para poner en práctica, más allá del respeto y demás, que tienen que ser factibles de poner en práctica, porque si no, no funciona. Seguro. Si no, no funciona, me parece. Bueno, vamos al audio
que tiene que ver también con el amor y la conciencia, quizás un poquito más académico, si se quiere, pero interesante, y posiblemente luego de que lo escuchemos y hagamos el intervalo musical, podamos junto con Gustavo ir cerrando este tema que hoy nos convoca. Así que le vamos a pedir a nuestro amigo Nico que ponga el audio, que sería la segunda parte de lo anterior. Gracias. Y queda dice: considero que es un error asignar un sentido teleológico a la evolución de los seres vivos. A su juicio, ¿hay alguna parte del cerebro que rija al amor y a la conciencia o que determine que se manifiesten? Si la manifestación del amor y la conciencia es realmente un efecto esencial de la evolución de los seres vivos, los caracteres físicos del hombre tienen que contener una función innata responsable de tal manifestación. Por lo que sé, ninguna teoría demostró hasta ahora que el amor y la conciencia estén gobernados por una función cerebral. Por otra parte, ciertos fenómenos como los deseos, el pensamiento lógico y la memoria están directamente relacionados con el cerebro. Me parece que el amor y la conciencia se materializan en virtud de interrelaciones entre deseos, pensamiento y memoria, y que cuando se da alguna perturbación en esas interrelaciones, el amor y la conciencia se convierten en odio o en necesidad de matar. Esto me lleva a pensar que el amor y la conciencia no son productos de la evolución, sino que son cualidades adquiridas por influencias sociales o históricas. Toynbee dice: no estoy de acuerdo. El amor y la conciencia a menudo llevaron a los hombres a rechazar códigos de conducta social y a rebelarse contra ellos. Pero esas rebeliones no pueden haber sido inspiradas por los códigos sociales mismos. Sin embargo, como el hombre es un animal social que no habría podido llegar a ser humano, ni habría continuado siendo humano sino en un marco social, algunos pensadores han sostenido que el amor y la conciencia no tienen una validez ética absoluta, sino que son mecanismos para hacer que la vida social sea practicable. Me parece que esta es otra manera de decir que el amor y la conciencia son productos de la evolución, surgidos en el estadio en el cual la evolución engendró al animal social humano. Y queda entonces, le dice: si bien pudiera muy bien ser que el amor y la conciencia sean resultados de la evolución, es imposible que la evolución sea un proceso que se desarrolle teleológicamente con miras a producir el amor y la conciencia. La historia demuestra que se han cometido muchas atrocidades en el nombre del amor y la conciencia. En Europa, por ejemplo, se perpetuaron muchos actos nefastos durante las cruzadas y las guerras de religión. Presumo que en aquellos días los europeos cometieron tales atrocidades porque su conciencia les decía que las estaban haciendo por amor de Dios. Ello indica que el amor y la conciencia no son buenos en sí mismos. Pueden ser buenos o malos según el objeto a que se dirija el amor y según los principios sobre los que se basa la conciencia. Toynbee entonces agrega: desde luego, convengo en que el amor y la conciencia a menudo estuvieron mal encaminados. Creo que la diferencia que hay entre lo justo y lo injusto, y que sienten la obligación moral de hacer lo que creen justo y de abstenerse de hacer lo que creen injusto. Pero al propio tiempo, diferentes sociedades y diferentes individuos de la misma sociedad sustentan diferentes opiniones sobre lo que es justo e injusto en la práctica. Los códigos de una sociedad y de un individuo pueden parecer erróneos a los ojos de otra sociedad u otro individuo. En la medida que el amor y la conciencia de otros nos parezcan mal encaminados, producirán a nuestros ojos malos efectos, a pesar de que estas otras personas manifiestamente se proponían producir buenos resultados. De manera que las aplicaciones prácticas de los conceptos de bueno o malo son diversas y los juicios que formulemos sobre las aplicaciones de estos conceptos por otros son subjetivos. Sin embargo, todos establecemos la distinción entre lo bueno y lo malo, y todos sentimos la obligación de obrar bien de acuerdo con nuestra opinión de lo bueno. Y queda entonces le responde: Alas, my love, you do me wrong to cast me off discourteously, and I have loved you oh so long, delighting in your company.
was my delight. Green sleeves was my heart of gold, and who but my lady green sleeves? If you intend to be this way, it does the more enrapture me. And even so, I still remain a lover in captivity. Green sleeves was all my joy. Green sleeves was my delight. Green sleeves was my heart of gold, and who but my lady green sleeves? Green sleeves now, farewell, adieu. God, I pray you will prosper thee, for I am still thy lover true. Come once again and love me. Green sleeves was all my joy. Green sleeves was my delight. Y queda entonces le responde: solo cuando el amor está enderezado a toda la humanidad y a todas las otras formas de vida, y solo cuando la conciencia se base sobre un respeto sin reservas por la dignidad de la vida, amor y conciencia se manifiestan en sus buenos aspectos. Y aún así, el amor y la conciencia, tales como nosotros los entendemos, podrían resultar malos a juicio de criaturas del espacio exterior, en el caso de que éstas existieran. Síguese, pues, de ello que no cabe hablar de un bien absoluto. Toynbee le responde: convengo en que el amor y la conciencia no producirán resultados enteramente buenos, si no están enderezados a toda humanidad, a todas las formas de vida de esta tierra y a todo el universo mismo. Sin embargo, según algunos códigos de conducta, es malo no trabajar en pro de la propia nación a expensas del resto de la humanidad, y es malo no trabajar en pro de la propia familia a expensas del resto de la nación. Pero aun cuando crea uno que debe trabajar en beneficio de toda la humanidad y del universo todo, este empeño es difícil, porque un ser humano, lo mismo que todo ser vivo no humano, es por naturaleza egocéntrico. Consagrarse al universo en lugar de explotarlo es un tour de force para todo ser vivo. En este sentido, el amor y la conciencia son antinaturales y en cambio es natural seguir el impulso de nuestros propios intereses. Ello no obstante, sentimos que el egoísmo es inconveniente y malo y que el sacrificio de uno mismo es conveniente y mal y bueno, y no podemos anular la validez de ese juicio ético, aun cuando obremos deliberadamente contra él. El amor y la conciencia, como lo bueno y lo justo, son términos relativos. Lo bueno carecería de sentido si no tuviera una antítesis, es decir, lo malo. Lo justo implica lo injusto. Análogamente, el amor implica el odio, la conciencia el pecado, el nirvana implica el deseo y también implica los sufrimientos causados por el deseo que deben extinguirse en el nirvana. En cada uno de estos pares de conceptos opuestos, los dos polos son recíprocamente complementarios y por lo tanto son lógicamente inseparables. En el plano de la lógica son un par inseparable, pero no en el plano de la ética. Éticamente tomamos partido por uno de los dos polos antitéticos y rechazamos el otro. Cuando deliberadamente nos comportamos mal e injustamente, sentimos así y todo que deberíamos comportarnos bien y con justicia. En el plano ético no podemos no distinguir el bien y el mal, ni podemos convertirlos en términos equivalentes o intercambiables. El poeta inglés Milton hace decir a Satanás: mal, sé tú mi bien. Desde luego que es posible decir esas palabras, pero no es posible modificar nuestros sentimientos acerca del mal y del bien.
El hecho de que los dos polos de cada una de estas parejas de conceptos opuestos sean lógicamente complementarios y al propio tiempo éticamente inconciliables, me sugiere que en el universo hay un espíritu que está a favor del amor, la conciencia, lo bueno, lo justo, el nirvana, pero que ese espíritu no es omnipotente. Siempre se encuentra enfrentado con su antítesis. No podemos dar por sentado que el bien haya de prevalecer por el hecho de que no podamos sino tomar partido por él, y seamos incapaces de tomar partido por el mal en nuestros juicios éticos. No podemos sino sentir que deberíamos hacer el bien, cualquiera sea su precio, y sabemos que el precio de hacer el bien puede ser elevado y que aunque nos sacrifiquemos en aras del bien, nuestro sacrificio por lo que se nos alcanza puede no bastar en modo alguno para asegurar que prevalezca el bien. Y queda, dice, la conciencia y la codicia, el amor y el odio existen en cada uno de nosotros en complicadas relaciones de oposición. Y en efecto, no tenemos garantía alguna de que la conciencia y el amor salgan triunfantes. Creo que es extremadamente difícil para los seres humanos rechazar su propio yo egoísta y sacrificarse por causa del amor y la conciencia. Toynbee le responde, he llegado a la conclusión de que la vida es paradójica, embarazosa, ardua y penosa. Si esta es la situación en que se encuentran los seres humanos, ¿cómo afrontarla? El budismo meridional aconseja extinguir la vida y los deseos a fin de ingresar en el nirvana. El budismo septentrional dice que Buda y los bodhisattvas postergaron voluntariamente su ingreso en el nirvana cuando éste ya les era accesible y que hicieron tal sacrificio para ayudar a los otros seres a dar ese paso al que renunciaron Buda y bodhisattvas transitoriamente, tal vez durante incontables vidas en el caso de los bodhisattvas. Los ideales del budismo septentrional me parecen más aceptables que los del budismo meridional. Tal vez esto se deba a que los ideales budistas septentrionales son más parecidos a los del cristianismo, y ocurre que yo me eduqué como cristiano. Y queda entonces, dice, la religión y la filosofía se originaron en el intento de ayudar al hombre a encontrar maneras de comprender los supremos problemas de la vida. Ese punto de partida debería ser también el punto de llegada, aunque es difícil mostrar al hombre caminos concretos. Lo mismo que usted, yo pienso que las doctrinas del budismo septentrional son más promisorias en su intento de explicar la vida. El budismo septentrional enseña que el individuo experimenta la suprema alegría al practicar actos altruistas y que es el camino para descubrir su verdadero ser. Este es un texto de Escoge la Vida, MS Editores, editado en 1980. Bueno, muchas gracias. ¿Está Gustavo en la línea? ¿Qué hace Gustavo? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué tal Francisco? Hola, ¿Qué tal Horacio? ¿Y qué tal Pablo? ¿Cómo va, Gus? ¿Cómo ¿Te estás? acordaste bien? ¿Te acordaste de los tres? Impresionante. Me costó un poco, ¿eh? Sí, yo vi que... Y lo de Horacio, porque no te acordabas bien. No, el de Pablo ahí medio que me agarró el freno, pero pude superar. Lo importante, escúchame, Sí. al toque me acordé cuando dijiste que hoy venía Ortega, me acordé de Francisco al toque, así que, bueno, me sentí muy lúcido. Un honor para mí. Impresionante. No, el tema sabes cuál es, ¿no? Que se tuvo que olvidar de mí. Los chicos te habrán contado, cualquier nombre, no me olvido los nombres, pero bueno, ¿qué va a ser? Me saludo a mí mismo, hay un programa que me saludé a mí mismo. Claro. Sí, es verdad. Pero bueno. No, pero eso creo que más de olvido es una locura. Puede ser. Me hace sentir muy bien, porque hace un rato decía que yo como persona mayor que soy me olvido de las cosas, etcétera, pero bueno, veo que hay gente joven que también está... Hay gente que está peor que vos, claro. Claro, por supuesto. No, el gran problema es que Francisco no sabe mi edad, por eso dice gente joven, pero bueno, dejémoslo ahí. Es la ventaja de estar escondido atrás del teléfono. Diga, no hay problema. Hoy los últimos programas los estoy viendo por televisión. ¿Cómo salimos? ¿Estamos lindos? Muy bien. Generalmente vos cambiás de look. Y sí. Tengo un vestuarista que me pone el look adecuado. Vamos a poner un muñeco tuyo acá en el programa, en el futuro, y que articulado. ¿Cómo no? ¿Puede ser? Yo lo voy moviendo.
Cuando está Claro. hablando, cuando Gustavo Claro. habla por teléfono, yo Como no una me muevo. especie de De marioneta. chirolita. Claro. Y si no, tipo chirolita. Me- Chirolita es más burdo, una marioneta que es algo más sofisticado. No, me mandás Bueno, una foto y perfecto. hacemos una escultura tuya, ¿eh? Bueno, En papel ya- maché, todo eso, ¿viste? ya, Hacemos un ya, desastre. ya. ¿eh? Ya sería demasiado. Bueno, Gustavo, a ver, qué te gustaría caminar a partir de todo lo que estuvimos hablando y escuchando para darle fuerza al final del programa? Bueno, el gran problema es que hoy viste que se me hizo tarde y realmente no pude escuchar lo que estuvieron articulando entre los tres. Así que, aparte, vos sabés que cuando llega un invitado a mí me gusta fundamentalmente que hable esa persona, porque así, en cierta manera, porque nos ha pasado, ¿no? Que te invitan a programas de radio, hablas 2 palabras y te cortan, y la verdad que bueno, me resulta interesante, como dije antes, que hable el invitado para que se sienta bien hospedado, porque si no, viste, parece que uno es una figura que trae y la deja ahí clavada, ¿no? Como algunos periodistas que hacen una pregunta tan larga que cuando tiene que contestar el otro ya no hay más tiempo. Claro, se acabó el tiempo. Claro. Estuvimos hablando del amor y la conciencia, un poco para asociarlo al texto que habíamos escuchado, y bueno, eso dio lugar a muchas digamos, alternativas que tienen que ver también con la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y creo que fue interesante porque lo bajamos a la realidad concreta, a la vida cotidiana y a ese choque entre lo que conceptualizamos y lo que vivimos. Eso de algún modo fue el eje. Así que no sé si vos querés agregar algo más, Francisco, así le satisfacemos a Gustavo en que vos seas el eje del programa. No, lo que quiero decir, Gustavo, que realmente me atienden muy bien acá. O sea, te digo más, me dan la pelota caliente, así, apenas comienza el programa y me dejan solito. En ese aspecto creo que me dan mucho micrófono, mucho aire. Me siento muy contenido acá. Y si no, hablando un poco seriamente, si no, te digo la verdad, no vendría. ¿Viste? Digamos, se estableció una buena conexión y eso me parece muy piola. A vos no te conozco, pero bueno, digamos, por tu forma de expresarte, de hablar, te sentís muy juvenil. No sé tu edad, te la estoy indagando. 28. Pero no, me siento muy bien. Así que te agradezco mucho la sesión de la palabra, pero bueno, podés hablar con toda tranquilidad. Bueno, para aclarar un poco tu inquisición de la edad, digo que juego en la sub 65 del porvenir. Así que bueno. Usted no tiene mucho por venir conmigo, pero bueno, ahí estamos. No, bueno, no, y desde la experiencia personal, ¿no? Sí. De participar en otros programas, que vos después cuando termina el programa decís, ¿y a qué vine? ¿No? Y Sí, me verdad. parece que entonces es justo que la persona que venga, bueno, parte de sentirse bien es que realmente lleve las riendas del programa, porque incluso también está el otro tema, ¿no? Que esto también lo podemos encarar un poco en la vida diaria. Cuando, entre comillas, uno es visitante en determinados lugares y no necesariamente en una radio, que se sienta local, me parece que hace también un poco a esto que hablábamos, o el tema, por lo visto de la conversación, que es el amor y la conciencia, ¿no? Que se sienta cómodo en el lugar que está llegando por primera vez o por segunda vez, ¿no? Como es tu caso. Pero vuelvo a repetir, esto bien cabe para la vida diaria, ¿no? Cuando uno va a la casa de una persona que quizás no conoce o a una reunión, bueno, que se sienta integrado, porque si no, ahí ya empieza ese tema de sentirse habitualmente, como se dice en la jerga, ¿no? Un sapo de otro pozo. Uh-huh. Entonces, bueno,
eso es parte, ¿no?, de la condición, yo creo, si hablamos de amor, de la condición humana. Y sí, es un acto de amor ese, de poner la atención en el otro, el respeto hacia el otro, escuchar al otro. Es un acto de amor también, es un acto de la comprensión. Esto de, de alguna manera contener al otro, en este caso al invitado, de que se sienta bien, que se sienta como en su casa, es un acto de amor, la recepción, ¿no? Ya lo creo. Y además permite que el ego se suspenda un poquito, cosa que nos hace bien a todos, que el ego no sea el protagonista. Es decir, el invitado, y de algún modo simbólico lo que vamos a decir, ¿no? O lo que estamos diciendo. El invitado es el otro, y en la medida que el otro es el protagonista, no es uno. Y cuando más el otro es protagonista, más sutil es la relación y menos centralizada en tu propio deseo. Y ahí un poco lo atamos con esa vulgarización que hacemos del amor, en la que el amor está vinculado al ego, a la posesión, al dominio y quizás paradójicamente o no, al sufrimiento, porque justamente el ego siempre te lleva al sufrimiento. Y bueno, de alguna manera, y como no podía ser de otro modo, tenemos que recordar a Krishnamurti cuando habla del amor, ¿no, Gustavo? El amor al que él nos invita que concurramos es muy distinto a este amor burdo y precario que general recorremos, ¿no? Es un amor que está despersonalizado, que es, como vos decías cuando hablabas del invitado, el amor que tiene que ver no tanto con uno como necesidad, sino como el compartir. Porque en la medida que uno comparte, como decía recién, el ego pasa a un segundo plano y eso genera cierta beatitud, aunque la palabra es un poco pomposa, porque nos lleva a un ámbito que no es la necesidad personal. Sí, en la medida que uno comparte, eso otro fluye solo como un agua termal. Claro. Porque ya no hay un prevalecer. Esto es lo mismo que muchas veces no se entiende entre una discusión y una confrontación de ideas. Una cosa es la discusión cuando quiero sostener mi postura a toda costa y otra cosa es la confrontación cuando las ideas se van puliendo a sí mismas, no importa de quién provenga, ¿no? Sino que de repente va surgiendo algo mucho más sutil, algo mucho más luminoso, algo mucho más profundo, y que a su vez genera una sinergia muy, muy interesante en el grupo, que es lo mismo que el hecho de compartir, ¿no? Cuando se comparte algo de corazón, como habitualmente se dice, aparece ese perfume, aparece esa sensación totalmente diferente que cuando es algo forzado. Y creo que todo nos ha pasado, por ejemplo, relacionándolo con lo que hablábamos, algo de antes de estar en algún espacio, no importa cuál, y ver que la situación es forzada, uno es nuevo allí, no sabe dónde colocarse, y aunque no sea tan nuevo, ¿no? Uno no sabe dónde ubicarse, bueno, ahí no se está compartiendo el espacio, hablo de espacio con mayúscula, ¿no? Entonces, bueno, y ahí ese espacio sí se relaciona con la conciencia y el amor, ¿no? Porque es un espacio diferente, un espacio nuevo. Entonces, bueno, por ahí viene la cosa, siempre. Es que indudablemente los seres humanos somos gregarios. Nos necesitamos unos a otros, ¿no? Y esto por ahí nos permite, si empatizamos, si logramos dominar nuestro ego, nos permite compartir nuestras vulnerabilidades y entrar más
adentro del otro y comprender. Lo que pasa que recién Horacio hablaba esto del ego y a veces es difícil, ¿no? Se teoriza mucho sobre el ego, pero es difícil poner en práctica esto de abandonarlo. No abandonarlo precisamente, porque el ego no es bueno. Lo que pasa es que tenemos que saber manejarlo, ¿no? Y para saber manejarlo en esta situación, por ahí es necesario dominarlo y ceder. Ceder es un acto de amor también, ¿no? Ceder es un acto de amor, ya sea en un círculo de amistad, en este programa, en esta mesa, es decir, y ceder el espacio al otro, cederle la palabra, saber comprender. Es decir, todo eso, hay siempre situaciones que ponen de manifiesto al amor, ¿no? El amor hacia el otro. Ahora, fíjate, Francisco, qué paradójico, ¿no? Lo que decías, que cuando compartimos nuestras vulnerabilidades, nos tornamos invulnerables. Porque vamos a suponer que yo ahora te digo, mira, Francisco, la verdad que yo soy un imbécil. Me torno invulnerable a eso, porque vos me decís, después aunque vos me digas, che, Gustavo, lo que dijiste es una imbecilidad. Sí, claro, si yo te dije que soy un imbécil. Entonces, lo importante muchas veces de compartir eso, lo hablábamos hace unos días con mi señora, ¿no? Compartir estas limitaciones que tenemos, hablándolo, poniéndolo sobre la mesa, ¿no? Es decir, mira, con esto no puedo, es más fuerte que yo, esto y lo otro, pero al reconocerlo, al ponerle un nombre, claro, no es que uno lo supere, pero mínimamente... Te estás haciendo cargo. Claro, no nos va a llevar de la oreja ni nos va a herir que tal persona te diga, che, no podés con esto, porque lógicamente ahí no está esa máscara, esa fachada de justamente mostrarse invulnerable. No, hasta Superman es vulnerable a la kriptonita. Exacto. ¿No? Entonces, ahora, si de repente yo sé que soy vulnerable a la kriptonita, bueno, yo sé que alguien que tenga kriptonita, más vale que me aleje de ahí porque me va a hacer daño. Entonces, lo importante de eso, ¿no? Lo importante de las conversaciones, abrirse sin miedo, cosa que la gente suele no hacer porque justamente tiene miedo que al abrirse el otro lo pueda vulnere. por ahí atacarlo como si fuera el talón de Aquiles. Y realmente cuando uno se abre a lo que realmente es, no, ya no hay otra cosa, ¿no? Pero bueno, lógicamente entiendo que ese abrirse implica que uno ha trabajado mucho internamente en tratar de conocerse. Y que Bueno, uno no es... tiene mucho que ver con la inseguridad también el no abrirse. Es decir, cuando uno más inseguro es, más hermético es. Y esa paradoja es difícil de superar, porque la inseguridad te hace pensar y conjeturar que el otro te va a vencer, que te va a derrotar, que te va a dominar, pero es toda una fantasía, porque como vos bien decís, y eso uno lo puede experimentar en la práctica, en la realidad, cuando uno se abre, el otro automáticamente genera un flujo de reciprocidad que es como cuando se abre una canilla, ¿no? Es decir, fluye normalmente el vínculo. Es como que el ego está obstruyendo la relación natural de las personas. El ego es una construcción artificial y como tal obstruye aquello que debería ser natural en el vínculo, ¿no? Sí, y fíjate qué interesante, ¿no? Lo que dijiste al comienzo, es decir, yo me siento inseguro porque creo que el otro me va a dominar. Ahora, el tema radica en que previamente, para sentirme inseguro, yo quiero dominar al otro. Entonces, claro, como temo perder la pulseada, claro, ahora, si de repente yo no tengo intención de dominar al otro o una situación determinada, estoy abierto a lo que pueda ocurrir circunstancialmente. Estoy abierto a ese instante que todas
cosmogonías serias y profundas hablan. Abrirse a eso que ocurra y bueno, pasará lo que tenga que pasar. Ahora, de repente, si yo no vengo con esa dualidad, seguridad-inseguridad, bueno, la situación será una situación abierta a lo que tenga que ocurrir. Sí, porque justamente ese miedo a ser dominado es producto de tu propio deseo de dominar también. Claro, Aunque vos pienses que no te da el cuero para dominar, en el fondo, y acá Claro. traemos el tema de la conciencia, inconscientemente necesitas dominar al otro y por eso tenés miedo que el otro te domine, porque si vos no tuvieses ese inconsciente deseo de dominar, tampoco tendrías miedo a que te dominen. claro, Porque el problema es que acá está en juego una rivalidad que está como implícita en el vínculo. En la medida que la rivalidad desaparece, ese nefasto ingrediente también desaparece y se genera una natural relación, ¿no? Natural, pero complicada para que se dé, porque la fuerza de lo artificial a veces es mayor. Y por eso es tan difícil poder entrar en ese vínculo. Sí, lo que pasa es que me parece que acá en todas estas situaciones que estamos planteando, está bailando el ego constantemente, ¿no? Y también hablamos de hablar a corazón abierto. Me parece que se teoriza muchísimo sobre todo esto. Y, digamos, si dejamos el ego de lado, y un poco como vos decías, esto de que yo me hago cargo, soy un imbécil, me hago cargo, esto me hace fuerte a mí. Yo me di cuenta, o sea, desde la psicología, ¿no? O sea, te dicen, cuando vos te das cuenta, te estás haciendo cargo y bueno, ya es un paso enorme el hecho de reconocer, yo no puedo con esto. Lo que pasa es que esa inseguridad o el ego o esa pulseada que se establece con el otro en la comunicación y no decirle por temor a decir, no, pero este me va a atacar por este lado. Y me parece que está el ego ahí dando vuelta, ¿no? O sea, y no hay corazón abierto. Me parece que esto de una charla a corazón abierto y dejar el ego de lado tendría que ser un pacto, ¿no? A veces decir, bueno, mira, vamos a poner sobre la mesa nuestras heces y somos así, nos reconocemos así y nos aceptamos así o no. Pero las cosas tienen que ser claras, ¿no? Es como eso de hablar a calzón quitado. Decir, mira, yo soy de esta forma, así, así. Digamos en una relación que en una amistad, no hablemos con una pareja, una amistad. Bueno, mira, una sociedad, yo soy así, tengo estas expectativas, que esto, que lo otro. Y bueno, vos tenés otras. Y bueno, vamos a empatizar, vamos a escuchar, vamos a negociar. Hablábamos también esto del amor, la posibilidad de negociar en el amor, ¿no? Que sea, donde uno pueda establecer con el otro espacios, silencios, lugares, actividades. Es un tema que se teoriza demasiado, pero poco se pone en práctica. Sería bueno que todo esto que estamos charlando, que pudiéramos ponerlo en práctica más seguido y que los oyentes, aquel que le resuene, como digo yo, que también lo pueda poner en práctica y propagar todo esto. Porque si no se convierte nada más que en una teoría y en una charla amena, bárbara, de la cual yo en particular aprendo mucho, pero queda ahí. Salimos de acá, ponemos la puerta, bueno, chau, chau, nos vamos y nos olvidamos de todo esto que estamos charlando, ¿no? sí, vos fíjate que está esa famosa frase, se habla mucho de meditación, pero no se medita, ¿no? Y entonces se termina siendo un gran teórico, pero en realidad es un teórico de la superficialidad, porque en todo esto justamente surge, en el caso que estábamos hablando, el tema de hablar con la verdad, muchas veces también nos hace enfrentar a situaciones, generalmente en lo que yo llamo la psicoesfera familiar, donde es muy difícil enfrentarse a esa situación de hablemos con la verdad. Siempre está
las máscaras, ¿no? De tal tema no se toca o se toca superficialmente o de repente no queremos lastimar diciendo tal cosa o no queremos que nos lastimen diciendo tal otra, pero en definitiva todo eso va generando un caldo de cultivo que lo que va haciendo es separándonos, porque no llegamos entonces a vincularnos desde la profundidad que los seres humanos somos capaces de vincularnos y a partir de ahí justamente generar un vínculo, pero que es diametralmente diferente, totalmente diferente. Sí. Sí, esto lo habíamos hablado en el primer programa que yo vine, hablamos sobre las máscaras y vos habías hablado algo así del círculo familiar, ¿no? Me acuerdo perfectamente. Es que, ¿sabés lo que sucede, Francisco? Ahí es donde realmente se juega por los puntos, ¿me entendés? Es decir, tener una máscara, digamos, con alguien que de casualidad te encontraste en el colectivo o sacártela con él, bueno, el asunto es si eso lo hacemos dentro de los círculos familiares más concretos, donde realmente ahí la cuestión histórica pesa, donde la cuestión histórica tiene un valor sustancial, trascendente. Sí, habría que preguntarse un poco para ir cerrando el programa, ¿no? Nos queda un minuto, pero quizás podría ser motivo de otro programa. ¿Por qué tenemos las máscaras? O mejor dicho, ¿por qué necesitamos tener las máscaras? Nos parece obvio que tengamos máscaras, pero ¿alguna vez nos hemos preguntado por qué necesitamos tener máscaras? Nos hemos preguntado, o mejor dicho, ¿hemos encontrado alguna respuesta satisfactoria a esa pregunta? Sí, yo en el próximo programa, si querés, te lo contesto desde lo propio. Bueno, perfecto. Entonces, quedará, y no sé si Francisco quiere agregar algo. Sí, yo quería cerrar 2 liñitas nada más de Kafka, y para darle un poco de romanticismo a esto del amor, que dice, todo lo que amas probablemente lo pierdas, pero al final el amor volverá de otra manera. Bueno. Qué bueno. Bueno, una sola cosa y cortamos. Mi hija, hace varios años atrás, me dijo, sos parecido a Franz Kafka. Ahora, realmente no sé si fue un cumplido o me insultó. Sí, claro, no sabés si se refería a la metamorfosis. No. Se refería a su imagen particularmente. Dije, epa, me parece que esto es... Pero bueno, ahí quedó. Ahí hubo máscara de ambas partes. Bueno, señores, hasta Francisco, luego. un gusto. Igual. Pablito, Horacio. Igual. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches Chao. a todos. Hasta luego. Bueno. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres